Saludos cordiales, amigas y amigos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes a través de la televisión pública, con la Caja de Pandora. ¿Usted tiene buena o mala memoria? ¿Se olvida las cosas, deja las cosas? ¿Le ocurre aquello? Bueno, hay un escritor a quien se le olvidó un computador con 2 décadas de trabajo. Es Willo Roales quien está aquí, que le saludamos y nos alegramos que compartas con nosotros en este programa para hablar del computador, para hablar de la memoria, pero sobre todo para hablar de tu historia de vida, de la obra que has producido a lo largo del tiempo. Vives en Francia generalmente, hoy estás de visita en Ecuador y por ello podemos charlar contigo. Gracias, Willo, por estar aquí. ¿Ha pasado ya el duelo de la pérdida? Gracias, Rodolfo, por invitarme a este programa, pues. En cuanto a si se ha terminado el duelo, todavía no, pero ya estoy, como se puede decir, solamente con el crespón negro afuera, ya no estoy de luto, ¿no? Ya no es un luto completo. Exacto. Es un medio duelo. Un cuarto de duelo, ya. Un cuarto de duelo. Porque ya estoy trabajando, como decir, no precisamente recogiendo los escombros, sino edificando algo sobre ellos. ¿Tienes mala memoria o eres descuidado? Ninguna de las dos cosas, es decir, tengo pésima memoria, no mala, pésima, pero no es por eso, porque la mochila en mí es como un tercer brazo o un ala, ¿no? Pues tengo computadoras desde hace unas 2 décadas justamente y la verdad es que nunca en ninguna condición, ni por aire, mar o tierra, se me ha perdido nada, pero esta vez hubo unas ciertas circunstancias. Si me permites, por ejemplo, en psicología y en francés se dice el acto manqué, ¿no? Y que consiste en que a veces uno propicia aquello por alguna razón inconsciente. Y yo pienso que quizá había algo de eso al saber, porque soy muy consciente de que mi trabajo es malo, ¿no? Entonces, quizá era una forma de deshacerme de él, ¿no? Pero como no he sentido alivio, sospecho que quizá me equivoqué. Has dicho que tienes pésima memoria. Yo te recomendaría un excelente medicamento para la memoria que estoy tomando, solo que no recuerdo el nombre. Será en otra ocasión. Bueno, Willo, vamos a plantearte una pregunta igual al público. Queremos que el público nos responda a este momento a través de las redes sociales. Willo lo hará al final del programa. Vamos a ver. La pregunta es, ¿quién es el personaje principal de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky? Madame Bovary, Rodion Raskolnikov, Alexei Ivanovich o Gregorio Samsa. Eso nos responderá Willo al final. Ustedes pueden hacerlo ya en las redes sociales. Y ahora presentamos un perfil donde consta una parte de la historia de vida de nuestro invitado. Vamos a verlo. ¿Qué dice, oiga? Soy Willo Roales Hualca. Yo decidí volverme escritor de oficio y eso es lo que más o menos ha ido ocurriendo, ¿no? Como digo, con los pesares, los dolores, las frustraciones. El oficio de la escritura exige proponerse hacer algo mejor, algo superior o por lo menos algo nuevo de aquello que se ha hecho. Mi infancia tiene 2 segmentos completamente, digamos, atravesados de un abismo, ¿no? Que fue la muerte del padre, de mi padre. La parte de la infancia allá en Ibarra, porque provengo de allá, ¿no? En esta plaza, mejor dicho, en una de las casas de esta plaza, nací. A los pocos meses de nacido, nos mudamos a otra parte, más bien a la Plaza de la Merced. Fue una familia muy numerosa, éramos 12. Y es en esta casa, pues, en donde nacimos algunos de los hermanos, ¿no? Este agujero que ves aquí era, digamos, el ojo de nuestro fisgoneo, pues. Ahora, por ejemplo, que me acerco, como vengo a mucho tiempo, pues, creí que estaba aquí en la altura.
porque creo que teníamos que ponernos de puntillas para alcanzar, y yo digo, ya han cubierto aquel agujero y vengo de encontrarlo, y claro, está muy, muy abajo, de tal manera que ahí se ve pues que lo pequeño que fui alguna vez, ¿no? Era en todos estos ámbitos que justamente se realizó mi vida, hasta cuando ocurrió esto que prácticamente en mi caso viene a ser determinante en forma irreversible, que es el hecho de que aquí ocurrió el accidente, no, mejor dicho, el accidente ocurrió fuera, pero es aquí, de esta casa, pues, que salió mi padre vivo en la mañana y al final de la tarde regresó en un sarcófago ya muerto para siempre, ¿no? De alguna manera, la infancia, Ibarra, estuvo para mí concatenada con la muerte. Vine por primera vez a, digamos, recoger los pasos de la escuela, es decir, desde la infancia, se puede decir, con el objeto de hacer esa especie de búsqueda arqueológica de mi infancia y del elemento fundamental que fue la etapa escolar. En esta plaza, pues cuando era niño, cuando iba a la escuela, porque subía a esta calle para ir a la escuela, había un hombre que en bicicleta daba la vuelta en este parque, pero la cosa curiosa era el hecho de que en la esquina colgaba una pizarra, se anunciaba ahí el récord que él había tenido dando vueltas sin descanso día y noche. La principal preocupación que tenía yo es el hecho de que en dónde estaba el límite de la experiencia. Entonces me daba así una expectativa de ello, como también una suerte como de inquietud casi angustiosa de qué es lo que pasaría con el parque si el hombre desapareciera. Entonces un día en efecto eso ocurrió. En la madrugada, o mejor dicho, cuando yo regresaba de la escuela, esta plaza estaba tan abandonada, tan desértica, tan desolada como el terreno baldío que deja el circo cuando se va. Es más tarde de esta experiencia que es profundamente para mí literaria, ¿no? Poéticamente fuerte, que yo tuve la oportunidad de leer Un artista del hambre de Franz Kafka, y me di cuenta que a Kafka yo le experimenté, le conocí antes de haberlo descubierto, a través justamente de esta experiencia. Creo que esa es una de las primeras lecciones que en mi vida tuve con respecto a en qué consiste la literatura y en qué consiste la vida vista desde el prisma de la literatura. En cierto modo eso me ha acompañado, ¿no? Y de ahí quizá es como se puede decir uno de los ingredientes principal de este placer tormentoso que es la escritura. He tenido un hogar, he estado con una esposa desde hace décadas. Hola, no hay problema de las voces. No hay problema de las voces. A Will lo conozco toda mi vida casi, desde que fui jovencita en el colegio. Le admiro mucho porque es una persona profunda, no es nada banal y muy humano. Este es un proyecto que es una residencia geriátrica que se llama La Casa Grande. Es un proyecto de un ancianato, de una residencia geriátrica. Darles el valor que tienen los ancianos, es como una familia. Chocopo. Bueno, nuestro matrimonio fue muy especial porque yo tenía 17 y él tenía 26. Pienso que es una vida muy especial, muy rica, sobre todo muy rica porque por el diálogo, por la manera de ver la vida, por la profundidad que tiene. Entonces nos hemos metido en eso, ¿no? En amar mucho el arte. Después nos fuimos a Francia en una primera etapa, como locos, a la aventura, a reanudar con los hijos ya una nueva etapa. Tengo 2 hijos que viven en Francia, un hombre y una mujer, viven en París. Como padre es estupendo. Yo le quiero mucho a mi papá, como persona, ¿no? Es alguien muy abierto, siempre nos ha apoyado a mi hermana y a mí en Ecuador, donde pasamos, yo en todo caso la infancia hasta 13 años, mi hermana hasta 5 años. Es una suerte, por supuesto, porque siempre
nos dio así una riqueza cultural, en literatura también. Me gusta hablar y contar las cosas, siempre cada cosa era motivo para hacer un cuento, contar cosas y eso es algo que creo que nos transmitió bastante. Es alguien que vive en su mundo, en sus escritos. Claro, como todo escritor, tiene un mundo bastante solitario a veces, pero siempre él es muy accesible cuando se le necesita. Él dice, bueno, cuando voy a Ecuador tiene 1000 cosas que hacer, talleres, gente que ver y todo. Tiene su vida más social como personaje, digamos, ¿no? de la literatura ecuatoriana. Hemos sido realmente muy buenos amigos, con la distancia, ¿no? De Willow, con sus viajes, sus vaivenes, pero siempre que viene nos vemos. Cuando se sale es chistosísimo, es súper jocoso y es muy, muy vital en todo, ¿no? No solo literariamente. ¡Qué buena, no! Pero... excelente, ¿ah? Es un transgresor del lenguaje que hizo lo que le dio la gana con él. Y no solo que es uno de los mejores escritores ecuatorianos, sino que es de los pocos escritores que ha creado sólidos puentes con todas las generaciones que lo siguen, lo cual resulta importantísimo. Va mi gran y fuerte abrazo con la admiración, el afecto de siempre, querido Willow, y es un gran, gran privilegio ser tu amigo. Allí está una parte de la historia de nuestro invitado, Willow Ruales. ¿Eres un ser solitario, como algunos te consideran? ¿Tu hijo te ve así? Es decir, que el trabajo es verdaderamente solitario, pero... te demanda abstracción, silencio. Claro. Buscas rincones. Sobre todo porque como hay que anular al autor, ¿no? Y porque el autor no tiene que ser un ventríloco que hace hablar a sus personajes fingiendo la voz. Necesita suscitar la autonomía de ellos y para ello pues no se puede hacer sino en ciertas condiciones, aunque yo escribo igual, por ejemplo, en un café, ¿no? De todas maneras, durante el proceso de escritura estoy solo, lógicamente, pero luego yo soy una persona que llevo mi soledad al grupo, ¿no? ¿Y encarnas los personajes a la hora de escribir? Es decir... ¿te metes dentro de...? Es decir, más bien me salgo, ¿no? Y son ellos los que determinan todo y yo me convierto en un simple amanuense, como se dice, ¿no? De sus voluntades. Hemingway, ¿no? Un maestro de la crónica, género en el cual tú incursionas también. ¿Cómo lo ves? ¿Era un ser solitario, introvertido o al contrario, era in extremus extrovertido? Digamos que lo extrovertido no quita la soledad, ¿no? Eso incluso a veces es simplemente un ornamentado traje, ¿no? Y yo creo que el extrovertido es fundamentalmente un tímido en el interior. Y Hemingway, con toda su parafernalia, su manera casi exhibicionista de vivir, era un gran tímido también, con el hecho de que escribía de pie. Eso es como decir, estar listo para salir corriendo. Yo he visto la casa de Hemingway en la finca Vigía, ¿no? Tenía un inodoro, un baño con una biblioteca completa. ¿Ese es un adecuado espacio de lectura para todo escritor o buen lector? Puede ser, hay una cierta literatura que conviene para el baño, ¿no? Sin ser peyorativo con ella, ¿no? Pero se adecua bien a ese instante de soledad y de intimidad un poco, digamos, o quizá la más íntima de todas, porque ni el amor tiene tanta necesidad de intimidad, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa. Es Willow Ruales, escritor reconocido, vive en Francia, viene de vez en cuando, aunque es un pata caliente empedernido. Vamos y volvemos enseguida. Ya venimos. Cuando volvamos, descubra al Willow Ruales de los primeros años en su natal Ibarra y en su peregrinar por Quito. Yo era el primer hombre en una especie de matriarcado. ¿Cómo es la vida del escritor Willow Ruales? Estamos indagando en la caja de Pandora. Te escuchábamos que hay un momento crucial en tu vida que marca muchísimo la visión del mundo y tus sentimientos. La muerte de tu padre. Eras chico aún.
¿Qué edad tenías? ¿Cómo muere tu padre? ¿Qué produce en ti? Es decir, yo tenía unos 13 años, ¿no? Cerca de los 14, y bueno, había una serie de elementos en la familia que aquel terrible incidente, accidente, fatalidad, digamos, me marcó para siempre, ¿no? Que es el hecho de que yo era el primer hombre en una especie de matriarcado, porque antes que yo exista había 4 mujeres, más mi madre, las abuelas, las tías, etc. Entonces yo era como el gran suceso del sexo fuerte, ¿no? Para mi padre. Entonces tenía una relación con él muy fuerte. Entonces, claro, se me devastó el mundo, ¿no? Con su muerte. Y pienso que a partir de eso, por ejemplo, de alguna forma, como ya todo había perdido su prestigio, entonces creé de alguna forma la necesidad de tener un alguien, aunque fuese un oído, ¿no? Una dualidad, ¿no? A través de la cual yo pueda transmitir mi palabra. Y es ahí que empecé quizá a escribir un poco, ¿no? ¿A esa edad tenías ya afinidad con la escritura? Creo que sí, una incipiente atracción, se puede decir, ¿no? En este caso, una necesidad terapéutica, ¿no? De comunicación conmigo mismo. Porque tu formal oficio es antes de cumplir los 30. Ahí es cuando arranca tu etapa. Sí. Claro. Hasta hoy, ¿no? Exacto. Lo que ocurre es que más bien me inicié muy pronto en la lectura y con esta especie de, ¿cómo se puede decir?, temor de irrespetar el nivel que tenían los maestros, hice pequeños intentos y no me resultaron, entonces dejé eso. Más bien me dediqué a, como dice Borges, digamos, lo tormentoso, el infierno consiste en la escritura, pero el cielo, el paraíso está en la lectura, ¿no? Entonces seguí en el paraíso, ¿no? Hasta cuando ya fue, ¿cómo se puede decir?, una necesidad casi, ¿no?, el escribir. ¿Y cuáles son los escritores que en tus primeras lecturas te emocionan y te hacen descubrir otros mundos? También Es decir, te llevan a decidirte por este oficio, ¿no? Sí, pero al principio me ahuyentaron de él, como te digo, ¿no? Porque ¿cómo voy a aproximarme? Por ejemplo, yo tenía ímpetu poético, que es normalmente desde el lado que se inicia la escritura, ¿no? La poesía. Creo que hasta la mayor parte de las gentes ha incursionado en un verso. Entonces, como tuve la oportunidad en Ibarra de conocer a un librero que era pariente de un amigo, y este librero tenía una magnífica librería, aunque no entraba nadie, ¿no? Obviamente. Entonces, nos inició él, por ejemplo, en los poetas malditos, de Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, etc. Entonces, Isidore Ducasse, ¿no? El conde de Lautréamont. Entonces, enseguida ya mi paladar se hizo exigente. De tal manera que, en cambio, mis ímpetus eran completamente ridículos, además de plagiadores. Y entre los autores nacionales, ¿a quién encuentras que te conmueve? ¿Actualmente? No, en tus primeras No lecturas. conocí realmente. No llegaste a No descubrir. conocí porque Un Jorge se parecía Carrera, a lo que... un César Dávila. No conocí, no tuve la oportunidad. Es decir, empecé con esta especie de maestro de la literatura, con la literatura europea, como te digo, por ejemplo, estos grandes poetas, ¿no? Y la verdad es que de lo nacional, en la escuela, en el colegio, mejor dicho, tuve que leer, pero verdaderamente sería porque era imposición y los maestros muy malos, verdaderamente detesté la literatura enseñada, ¿no? Muy bien, vamos a seguir descubriendo tu vida. Acá tenemos algunos videos que los vas a abrir en el orden que tú prefieras. Ahí tienes Reino, Frutos, Tragedia. ¿Por dónde quieres empezar, Willo Ruales? A ver, frutos veamos. Por los frutos. Ya. Bueno, aquí tienes, por favor, haz un clic sobre esa imagen de frutos. Veamos de qué se trata. Yo comencé a estudiar grafismo y a ejercer como grafista, ¿no? Vino más o menos naturalmente porque él siempre necesitaba portadas para sus libros
poco a poco ese era mi oficio, entonces todo se hizo de manera natural y además nos gusta mucho intercambiar y trabajar juntos los dos. Converso con él me dice más o menos las ideas claves que a él le gustaría ver y luego con ese material y con los elementos gráficos que yo puedo recuperar, fotos, intento construir una imagen que podría ser una foto del cuento y poco a poco vamos construyendo, intercambiando ideas, yo le enseño, él me dice, a veces hasta encontrar algo que nos guste a los dos. Desde pequeña me ha gustado bastante el cine, entonces hice estudios de cine y acabo de acabar. Hice por la primera vez un corto en cuanto a directora. Poco a poco el cine es lo que me interesó más, pero por supuesto siempre ha habido una influencia de mi papá y de mis tíos en lo que somos ahora. Siempre he encontrado algo cinematográfico en los cuentos de mi papi y entonces siempre él, cuando tenía yo proyectos, quería que sus historias entren en un corto y para mi bachillerato tuve que hacer un corto en donde usé una historia que escribió mi papá y después con él sobre todo en mi película. Él me ayudó bastante y escribimos así como yo escribía un poco, le enviaba y él me cambiaba las cosas, sobre todo a nivel de diálogos que él sabe muy bien. Y en cuanto a los festivales, sí, tuve la suerte de viajar este año bastante. Fui a India, a Alemania, me voy a Israel también a un festival de cortos. Fue la película en Bogotá también, entonces para mí es la primera vez que dirijo, entonces para mí yo no me esperaba, no me hacía tanta ilusión sobre mi película, pero bueno, espero que la buena acogida me permita hacer otros proyectos, que la gente tenga ganas de ver otras cosas. Allí están tus frutos, ¿no? Tus hijos. Ajá. Tus hijos que han compenetrado también tu mundo, ¿no? Ese grafismo excepcional de tu hijo y esa semblanza que tu hija tiene en ti. ¿Qué hacer con esos frutos? ¿Cómo seguir cultivándolos? Es decir, ya no tengo yo nada que hacer. En cierto modo ellos me cultivan a mí, digamos, ¿no? Porque así es, los hijos de un momento dado comienzan a educarle al padre y a la madre, ¿no? Entonces, en este caso estamos así, estoy aprendiendo de ellos más bien. ¿Y qué les enseñaste a su debido tiempo? Yo creo que nada, no me había dado cuenta, escuchándoles un poco me emociona y me perturba, porque la verdad es que se puede decir, ha sido más bien la atmósfera en la que se ha vivido, ¿no? El ejemplo quizá en ciertas cosas, porque no creo que sea muy ejemplar yo, pero creo que de todas formas ha resultado hasta este momento bien. Es decir, no tenía yo pretensiones de que hagan nada en absoluto, en particular con respecto a lo que yo hago, ¿no? Más bien ellos lo hicieron espontáneamente y escogieron su... Tu hijo hace grandes gráficos para tus libros. Eso es lo que le solicito, le suelo solicitar, ¿no? Y él llama eso la foto del cuento. Exacto, sí. Un poco como viven allá desde pequeños, cometen ciertos galicismos o afrancesamientos, ¿no? Sí. Entonces por eso dice así, pero a lo que se refiere es a que, claro, el graficar mis palabras le gusta. Pero tiene sentido eso. Sí, ¿no? sí. Podría eso terminar siendo un gran titular, ¿no? La foto del cuento, ¿no? Sí, claro que puede ser. El grafismo del Claro, del libro. sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a una pausa enseguida y volvemos para seguir hablando con Willo Ruales, escritor ecuatoriano que vive en Francia y viene de vez en cuando, o más seguido en este último tiempo, a Ecuador. Ya venimos. En el siguiente bloque descubrirá que Willo Ruales, a más de escribir bien, canta, pero solo usted puede ser su jurado. Este amor apasionado. Esa canción, ¿no?
Ruales, escritor indispensable, que hay que leer su obra, un escritor que se va temprano a Francia también. ¿Por qué te vas a Francia? Es decir, que de la misma manera que los toreros ecuatorianos se van a España a tratar de cumplir el sueño de torear en el Coso de las Ventas de Madrid. Ya. Entonces, en ese entonces que yo me fui, París era, como decir, la meca, el punto de convergencia de los grandes escritores del mundo, ¿no? Ciudad Luz. Exacto. Y después de la, de la posguerra, ¿no? Durante la posguerra, hay muchos escritores extraordinarios, incluso lo mencionaste hace un rato a Hemingway, pero igual, digamos, Kundera, Cioran, tantos escritores que han sido para un escritor en ciernes los maestros, y pues yo obviamente quería ir allá, y hablando un poco en humor, pues con la esperanza de que tal vez al llegar allá algo me contagie para poder escribir por fin bien, cosa que falló naturalmente. ¿Y qué haces en principio? ¿Escribes enseguida o debes sobrevivir haciendo otras cosas? Bueno, cuando me fui recién era otra historia, ahora es distinta, ¿no? Claro, pero cuando fui la primera vez, pues empecé trabajando en una empresa de limpieza fantasma de unos portugueses. ¿Por qué entonces, era fantasma? Porque no era legal. Legalmente inscrito. Claro, entonces sus empleados, sus trabajadores, sus obreros eran estudiantes, latinoamericanos sobre todo. Entonces, claro, nos pagaban menos de lo reglamentario, pero nos salvaban, ¿no? Entonces nosotros hacíamos limpieza de edificios, de oficinas, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me especialicé en quitar las manchas del café en el sitio donde estaban las cafeteras de las oficinas, ¿no? Entonces, pisos y pisos limpiando las manchas de café. Ese es un trabajo primigenio, ¿no? Luego, pues, tuve la ocasión de que alguien me escuchase cantar, y entonces tuve oportunidad de integrar primero un dúo con un gitano que se llamaba Moïse, y entonces trabajamos haciendo la manga en restaurantes, ¿no? Que fue magnífico eso a nivel económico. ¿Qué cantabas? Bueno, música mexicana. ¿Cómo qué? Por ejemplo, La Ranchera y Volver. ¿Y cómo suena eso? Hermoso, pero ya ahora ya no, pues ya. Ya no puedes. Digamos, pero por lo menos un verso, algo. Ya. Bueno, versos mismo no hay, ¿no? En esas canciones. Pero bueno, digamos, este amor apasionado, esa canción, ¿no? Entonces... Pero tampoco cantabas este amor apasionado. Anda todo alborotado por volver. Muy bien, y entonces, y en medio de ello pensabas en tu patria, en tu terruño. Al principio volver, mucho. ¿Sí? No, con esa letra no en absoluto, porque es una letra de amor. Y con la tierra yo tenía desamor. ¿Tuviste desamor? Yo soy un apátrida. Alguien que sale temprano de Ibarra, va a Quito y de Quito huye a París. Bueno, huir no, sino... Bueno, va en busca de... Exacto. Pero cambia. deja un espacio que también es fundamental en tu vida, ¿no? Claro, claro. No, desde luego que mientras no se suscita el cambio de piel, ¿no? Que es cuando ya te deshaces incluso de la nostalgia, la primitiva, ¿no? La salvaje nostalgia. Pues antes de eso, obviamente que uno quisiera volver de inmediato, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el cual si pasas ese límite, se cambia la piel y entonces ya estás independiente de tu tierra. Y la nostalgia es más bien de carácter afectivo llevadero, ¿no? Y ahora vas y vienes, ¿no? Sí. Cuando vas a París, ¿qué haces? Bueno, digamos, ¿Vas me a escribir imbuyo, también? me perfusiono cultura en todos los aspectos. O sea, a partir incluso del hecho de caminar, porque caminar en esas grandes ciudades, perderse en ellas es una auténtica, digamos, creación, ¿no? Es una auténtica relación, comunión con la escritura, con la soledad, con todos los materiales que permiten a uno a la final terminar con la computadora escribiendo algo, ¿no? Bueno, eso y todo lo que significa, ¿no? Allá la cultura está casi colgando de los árboles, ¿no?
Entonces, es súper fundamental en mi existencia actual, ¿no? Esto, el poder combinar. ¿Y el idioma, el idioma francés, cómo llega a ti? Llega muy ¿Antes mal. de o después de? Después de, si bien entiendo a qué te refieres. Es decir, yo aprendí de la manera en que aprendería alguien que no ha tenido las condiciones en el oído, ¿no? Entonces yo he sido un aprendiz como fallido. Puedo dar una charla, pero hablo como si diese un norteamericano de los turistas que se ve, ¿no? O sea, hablo muy mal. Delante de mis hijos tengo una cierta vergüenza, ¿no? ¿Te corrigen? No, no me corrigen. Pero, Saben... pero sientes que quisieran corregirte. Por supuesto, ¿no? Claro. Yo me ayudo con las manos y salgo avante. Claro, el cuerpo también Es un lenguaje, ¿no? Tiene el lenguaje. Bueno, viste ya Frutos, vamos a buscar otros videos, tienes Tragedia, Reino. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos por Reino, ¿no? Vamos por Reino, ahí tienes el control. A ver. Vamos, un clic sobre la imagen de Reino. Vamos a ver de qué se trata. Clic. Reino. El centro de Quito, el llamado casco colonial, a nivel, por ejemplo, literario, para mí significó siempre, como se puede decir, el epicentro de un gran sismo social, sociológico, digamos, económico, cultural y todo, ¿no? Y es aquí en donde prácticamente encontré la punta de la madeja de mi literatura, ¿no? Él narra con bastantes capacidad de conmoverte en lo que él llama el reino de la 24. 2. Por la noche era otra historia llamada con todo derecho el reino de la 24. A mediados del siglo XX, todavía los señores acarreaban sus críos a la 24 con el fin de que se iniciaran en las artes amatorias. De paso, ellos se perfeccionaban, pues allí había auténticas escuelas de desfloramiento, perfeccionamiento y corrupción. Inaugura, diría yo, una especie de crónica en el Ecuador muy distinta a aquella crónica que estamos muy acostumbrados a mirar en las revistas y en los periódicos, en fin, ¿no? Sus temas siempre son temas irreverentes de su forma de ver el mundo, de su forma de ver la ciudad de Quito, sobre todo. En mi literatura, en mi obra, en mi novelística, trato, ¿no?, de reinventar esos sitios para que sean al menos guardados como reinvención en la memoria literaria. La narrativa de él no es una narrativa del hecho en sí, sino es una narrativa fantástica del hecho, de su ritmo que normalmente impone a sus narraciones, de la capacidad de burlarse de las cosas, de la capacidad de generar un chiste, un chascarrillo o una sátira en cada uno de sus cuentos o de sus novelas. Y yo creo que Huilo es uno de los más talentosos escritores que tenemos actualmente. Después 3 turnos de Coca-Cola y dosificadas como colirio algunas gotas de ron San Antonio que sabía a gasolina de avión. En cambio, una novela de abogado, unas odas de general, una exposición de naturalezas muertas de ex reina de Quito garantizaban un cóctel a toda madre. Él aporta mucho al país con su literatura, que ya es una literatura fundamental e importante para los ecuatorianos. Pero claro, todo esto necesitaría muchas novelas más, muchos escritores más, porque desgraciadamente, digamos, las madejas sobre el Quito que se fue y el Quito que persiste debajo de los Quitos yuxtapuestos, sigue latiendo, sigue palpitando, sigue vivo. Ahí está, una ciudad que
tú mismo la concibes, fue el punto de la madeja. De allí se desarrollaron muchas cosas. ¿Qué encontraste en Quito que inspiró tanto tu obra? Yo pienso que al ser provinciano, pues sobre todo de una ciudad en donde tenía la sensación desde muy temprano de que allá no ocurría el tiempo, de que el tiempo tomaba la Panamericana y se iba y no había mucha distancia entre vivos y muertos, no había ninguna novedad casi nunca. Y venir a Quito fue como en la actualidad un poco ir de Quito a París, a Berlín, ¿no? Entonces había conmoción, había, ¿cómo se puede decir?, de una manera palpable las contradicciones, las insatisfacciones, las frustraciones, la injusticia social. Y siempre me ha parecido una ciudad que con su belleza colonial o lo que fuera, demasiado impregnada de dolor, ¿no? De dolor. Y claro, con su magia también, porque por ejemplo en la 24, que era un emporio de, digamos, de la música, por ejemplo, de la música de los ciegos, que eran unos auténticos artistas a quienes les contrataban para las serenatas, ¿no? O si no, era el sitio en donde se terminaban las fiestas, en donde estaban los mejores caldos de gallina, a donde acudían los artistas, desde Julio Jaramillo, etcétera, iban precisamente a continuar su velada, ¿no? Después de sus presentaciones. Es decir, era verdaderamente un ámbito lleno de magia, ¿no? Lleno de magia y violencia también, ¿no? Porque ahí había otros rostros, ¿no? Y tú reinventas esos espacios a través de tu literatura. Sí, en un principio, porque siempre me atrajo escribir sobre ese mundo, ¿no? Del submundo, el mundo del submundo. Pero yo no podía, es decir, retrataba a Quito y de eso no se trata. La cuestión era crear un Quito mío, propio, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a fuerza de intentarlo y de visitarlo, ¿no? Pude hallar una ranura por la que descubrí la voz correspondiente a la narrativa de Quito. ¿Y tu familia vivía contigo en Quito también? En primera instancia no, porque yo vine, una vez que falleció mi padre, vine de interno al Colegio San Gabriel. Entonces estuve solo, ¿no? Es más tarde que la familia viene para acá, emigra para acá, ¿no? Mucho más tarde. ¿Ustedes son 9 hermanos en este momento? Sí. ¿Antes fueron 11? 12. 12 hermanos. Ajá. Sí. ¿Y qué hacen ellos? Es decir, bueno, tengo un hermano que se llama Marcelo, que vive en Francia. ¿A qué se dedica? Estudió arquitectura, es arquitecto, pero optó por la música. Él es más bien dedicado a la música. Él compone y bueno, da sus pequeños recitales, etc. Bueno, le gusta la música, a eso se dedicó. El otro hermano que se llama Hugo y que aquí estuvo más bien en un convento, ¿no?, de los hermanos cristianos. Luego optó por no recibirse, o mejor dicho, no hacerse hermano cristiano. No ponerse sotana. Exacto. Cuando ya le tocó la sotana, ¿Encontró se espantó. alguna mengana en el camino? No, desgraciadamente. Aparte de la Virgen María. Bueno, lo cierto es que encontró el cine, porque a él le encanta el cine. Creo que tiene, de alguna manera, una relación con mi hija, más que el mismo padre, ¿no? Claro, en cuanto a esto del cine. Y entonces él es pintor, ¿no? Es, su oficio es la pintura. Allá en Francia también vive él. Ajá. ¿Y tus hermanas qué hacen? Son esposas de sus maridos. No hay que... es decir, es verdad lo que te digo, pero aparte de eso, por ejemplo, una hermana es gerente de Alitalia aquí, o sea, trabaja también, ¿no? Otra hermana es, digamos, una pequeña empresaria, ¿no?, en el ámbito de la geriatría, ¿no? Bueno, y las otras sí, pues, son esposas de sus esposos. ¿Y la música tan de los zimbabueños? Buenos días, señor Ruales. ¿Cómo ha pasado? Y así, pues, fortuitamente me encuentro en este momento. Yo también aquí. Mucho gusto, señor. Mucho gusto, Marta. Ruales, Qué gusto verle, hermana Marta. de Huilo. ¿En serio? Aquí tienes a tu hermana que ha venido a saludarte. Te has quedado lívido. Sí, oye, pero...
Bueno, eso acontece. Yo tampoco no sabía nada de todo esto. Qué bueno, Marta, por estar aquí. Marta viene a sorprender a su hermano y cuando volvamos tras la siguiente pausa habrá mayores sorpresas. Ya venimos. En el último bloque, deleítese con la conversación amena de Willo Ruales y un modo de hablar que se asemeja a su obra literaria. En la mesa siempre había un plato para la muerte, ¿no? reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des mois d'avril, de ces beaux jours, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux sauvants, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans son nuage, le cher visage de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux sauvants, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans son nuage, le cher visage de mon passé. Muy bien. Bella canción, Marta, acompañada de Luis Ramix, este concertista consagrado nuestro también, parte del grupo Quimera. ¿Por qué se escogió esta canción, Marta? Bella canción. Yo le decía que es justamente porque es la canción de un poeta Charles Trenet, y habla justamente de lo que es universal, es el amor, la nostalgia, la pérdida de sus seres queridos, lo que motiva la poesía justamente. Muy bien, y usted ha vuelto de Francia entonces en estos días, ¿no? Justamente por eso estoy con el mal de las alturas todavía, sino que queríamos dar la sorpresa a mi hermano, me contactaron, entonces yo pensaba que no podía, pero como sí quería, ¿no?, hacerle esta sorpresa, porque... Así es, y entonces me dio yo vi mucho que gusto de poder venir. El momento que usted entró se quedó pálido. Dije, ¿qué pasa con Willo? Era la emoción de ver a su hermana, no esperaba que eso ocurriera. Marta, le agradecemos infinitamente, igual a Luis Ramex. Y yo también, muchas gracias. Que nuestro invitado se emocione también, porque La Caja busca, entre otras cosas, no solo saber la vida, sino generar la emoción de la vida. Mil gracias. Vamos a seguir entonces, tenemos que seguir buscando. Perfecto. Seguimos buscando, esa es la vida también. Entonces, ya viste reino, frutos. ¿Por qué has dejado la tragedia para el final? Porque me parece que de ello he estado hablando todo el tiempo.
Veamos en qué consiste. La muerte, ¿qué es para ti? Digamos, conforme ha avanzado mi edad, mi experiencia literaria y existencial ha ido modificándose en cuanto a lo que significa, ¿no?, para mí, ¿no? Y pienso que poco a poco aquello que alguna vez en algún texto dije, que en la mesa siempre había un plato para la muerte, ¿no?, la sopa para la muerte, pues en cierto modo es así, y me parece que no es nada, digamos, terrible, salvo cuando es, como decir, contra natura, si cabe el término, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces a buscar tragedia. A ver. Sábado 6 de diciembre de 2014, pues tenía yo un almuerzo. Entonces salí a ese almuerzo con mi mochila, como siempre, pero con la particularidad de que en la mochila, además de mi computadora, ¿no?, llevaba también el disco duro externo. Y ocurre que por primera vez en toda la historia de computadoras, porque he tenido como 6, y en mi larga vida de andar de un lado para el otro, en trenes, barcos, aviones, buses, taxis, lo que fuera, nunca me había olvidado. Y me olvidé ese día la mochila, ¿no?, en el bus. Y ya no le volví a ver más. Se puede decir que era la sensación de que luego de haber ido a alguna parte, sea la guerra o sea el trabajo o lo que fuera, regresaba a casa y no había casa, o sea, todo era cenizas, incluidos los chicos, las obras, todo, ¿no? O sea, esa sensación total de haber perdido lo que habías construido en la vida, ¿no? Fue muy emotivo el hecho de que, como puse en Facebook el incidente, pues hubo un respaldo, un eco, ¿no?, de la gente, tanto de pesar o de, ¿cómo se llama?, ofreciendo ayuda, y se difundió muy bien el asunto, pero no lo recuperé. Pensar que todo ese esfuerzo de probablemente los últimos 5 o 6 años de trabajo, que tenía tantas expectativas, se perdió de esa forma absurda, ¿no? Sé que está retomando, reescribiéndolo de alguna manera. Claro, no va a tener la misma intensidad, probablemente va a tener otros ribetes, ese momento en el que uno crea. Quiero decir para mi papi que eso de la experiencia de que perdió todos sus textos tiene que ser cuidado, porque él vivió 11 años en Francia antes de regresar y él no se daba cuenta del valor de su obra. A ver, papi, yo pienso que esta pérdida es de buen augurio. Justamente vas a poder con eso escribir mucho, mucho más. Y estamos esperando con impaciencia estos libros. Muy bien. ¿Es un buen augurio haber perdido esa mochila? No lo es. Pero hay una parte como, exagerando un poco, ¿no?, como un alivio, como decía hace un momento, ¿no? Porque había muchas cosas malas y que yo no terminaba de renunciar a ellas, ¿no? En cambio ahora ya me dieron decidiendo, pero en cambio se fueron cosas que me parece que estaban eran dignas de el lector, ¿no? Claro. Hay momentos en la vida que uno debe deshacerse de cosas, ¿no? Y siente un gran alivio lo que te ha ocurrido. Pero claro, hay que ser selectivo, ¿no? Exacto. Cuando se pierde en cambio lo que realmente se quiere, y no se descubría que se quiere, da ganas de pegarse un tiro. Claro, y da ganas de pegarse un tiro con cada comida, ¿no? O sea, varias veces al día. Un tiro 3 veces al día, ¿no? Y allí entonces estaba toda tu obra de 20 años. Sí. Es decir, los textos postergados que necesitan la corrección, porque soy un poquito fanático en esto de la ultracorrección, ¿no? Entonces les tenía ahí hasta el momento en que pueda finiquitarlos, ¿no?, para publicar. Y además estaba allí el propio disco externo, aquel pues, en el cual estabas el respaldo, guardando respaldos. Claro. Por eso es una tragedia redonda, completa.
Y, entonces, ¿no te deja la enseñanza de que hay que subir a la nube? Claro, pues automáticamente incluso fui al almacén en donde compré la computadora porque era flamante, a decirles que cómo se ocupan de vender la computadora y no sugieren al neófito comprador de que es indispensable este pequeño, ¿no?, digamos, movimiento, ¿no? O que junto con la computadora te vendan un frasco de Memorol. No, es que de acuerdo a lo que tengo entendido, a casi todo el mundo que usa computadora le ha pasado algo, pero a nadie le ha pasado lo que a mí. Sí es la verdad. Y entonces, ¿qué estás haciendo con esa obra perdida? Primero, hay cosas que debes rescatar. Bueno, primero que hice un duelo en París, que es el sitio adecuado. Claro. No solamente por sus hermosos cementerios, sino por la belleza y la complejidad que tiene la ciudad. Y porque allí engendraste también esos textos. Casi todos, ¿no? Entonces, bueno, luego de eso, una vez que hice el duelo difícil, la etapa difícil, pues reiniciar, ¿no? Estoy escribiendo nuevamente sobre todo estas dos novelas que forman Los Quitos Infiernos, la trilogía de Los Quitos Infiernos. Eso es. Muy bien. Huilo. Encantadísimo, pues, Rodolfo. Qué gusto que encantado estés aquí. de saludarte. Me encanta Muchas charlar gracias. contigo. Y perdón, eso tenemos que... Me encanta conversar con Huilo Ruales y compartir con ustedes este espacio de la televisión pública. Quisiéramos también volver a preguntar lo que dijimos al principio. El público ya debe haber contestado a través de las redes. Nosotros reiteramos la pregunta para que nos conteste Huilo Ruales al finalísimo de este programa. ¿Quién es el personaje principal de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky? Madame Bovary, Rodion Raskolnikov, Alexei Ivanovich o Gregorio Samsa. Allí está. ¿Cuál es tu respuesta, Huilo? Me encantaría decir Gregorio Samsa, oye, pero no hay cómo. Es Raskolnikov. Exactamente, para que no se disguste. Ya. Muy bien. Raskolnikov dice nuestro invitado y ahí está la respuesta. La respuesta B, correcta. El personaje principal de la novela es Rodion Raskolnikov. Y eso es todo. Muchas gracias, amigas y amigos. No dejen de escribirnos. Recuerden que sus comentarios, su crítica es muy importante para que sigamos construyendo la televisión pública entre todos y todas. Un gran abrazo. Que pasen bien. Hasta pronto. Muy buen programa. Siempre tienen invitados de interés para el pueblo. Saludos y sigan con esa humildad y eficiencia para hacer este tipo de programas. Leonardo.